Vamos a ubicar en nuestras Biblias el libro de Marcos. Vamos a ubicarnos en Marcos capítulo 9. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 9 de Marcos, en esta serie de predicaciones consecutivas del libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. El título que le he puesto a la predicación es A Cristo Oíd. Y el título sale de la misma del mismo texto bíblico. Así que esté atento porque el título es un mandato, A Cristo Oíd. Y no solamente lo estoy diciendo yo, sino que lo dice es Dios mismo. El Padre nos manda a oír a Cristo. ¿Ok? Así que esté atento porque el título se dejará ver en lo que vamos a ir viendo. Para entrar en contexto de lo que este capítulo nos habla, yo quisiera recordarles que el capítulo anterior nosotros oímos a Pedro confesar que Cristo o que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, en quien estaba contenida toda la divinidad y toda la humanidad, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre. Hermanos, y esta es una doctrina cardinal, esencial para la fe cristiana. He aquí que muchos se caen o tropiezan en esto. Cristo es Dios, pero también Él fue un ser humano, con las mismas pasiones que tú y mí, o tuya y mía, sin embargo, no tuvo pecado. La segunda persona en la Trinidad asumió la naturaleza humana, pero sin pecado. Para Él poder ser nuestro representante ante Dios, Él no solamente tenía que ser Dios, pero también ser un humano. Él tuvo hambre, tuvo sed, Él tuvo necesidades como tú y como yo. Él ciertamente se pudo, o más bien se hizo carne para hacerse semejante a ti y a mí y así poder representarnos. Tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesús entonces era Dios y era hombre. Ahora, esto es algo que nosotros no vamos a llegar a comprender a plenitud, porque nuestra mente finita no puede contemplar cómo sucede esto. ¿Cómo es que en un ser existan dos naturalezas, una humana y una divina? Es difícil entenderlo. Y a plenitud no lo vamos a entender. Sin embargo, eso es lo que la Biblia enseña y es lo que usted y yo debemos creer. No porque lo dice un pastor, o porque lo estoy diciendo yo, o porque lo diga cualquier persona, porque la Biblia eso enseña. Cristo era igual que cualquier judío. Si usted se pone a ver las películas ahora que van a empezar a mostrar durante la semana, van a mostrarle a un Cristo quizás diferente a todos los demás, pero la Biblia nos enseña que Él era uno como cualquiera de los demás. Él no tenía algo distintivo que lo separara de todos los demás judíos. Lo que Él tenía era algo interno, pero su parecer era semejante a cualquier hombre. Si usted recuerda, Judas tuvo que anunciarle a los centuriones y esta gente, los romanos, quién era Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque todos eran iguales. ¿Cuál es? Aquí están 12, 13 personas. ¿Cuál es Judas? Bueno, al quien yo bese en su mejilla, ese es. Aprendedle. Y esa es una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia, ¿no? Cristo era igual a usted y a mí, como cualquier judío. No tenía ninguna diferencia externa. Pero aparte de que era humano, también era Dios. Ahora, ese Dios que vino en forma de hombre estaba encubierto. Estaba, por así decirlo, tapado o con un velo de carne. Cristo pudo tapar esa divinidad con un manto de carne. Él no mostró realmente quién era como Dios. Lo hizo de una manera diferente. Por ejemplo, Él mostró milagros. Y esos milagros lo único que mostraban era que Él era Dios. Sin embargo, en la lectura que vamos a tener ahora, es la única vez donde en la Escritura nosotros podemos ver claramente que Él se desvela. Como que abriera su carne y mostrara lo que dentro de Él estaba contenido. Y esto es
la gloria del mismo Dios, una gloria refulgente. Y Él se lo va a mostrar a sus discípulos. Vamos a leer Marcos, la hermana leyó el capítulo paralelo en Lucas, ¿verdad? Y vamos a leer ahora el pasaje en Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 8. Dice la Biblia: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de entre los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías y con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a más nadie consigo, sino solo a Jesús. No vieron a nadie consigo, sino a Jesús solo. El pasaje que nosotros estamos viendo en este momento, la idea es que usted entre en el contexto de lo que se está diciendo. Nosotros ya hemos visto lo que pasó en el capítulo anterior, al final del capítulo anterior, que Pedro va a anunciar que Cristo es el Mesías y luego Cristo le va a dar una noticia. ¿Recuerdan la noticia? Cristo le dice: muy bien, Pedro, tú has dicho que yo soy el Cristo, el ungido, el que había de venir, Dios encarnado, yo soy ese, Pedro. Muy bien. Sin embargo, le dice que era necesario para él ir a la cruz, padecer mucho en manos de los escribas y fariseos y ser muerto. Debido a esta noticia, Pedro, y no solamente Pedro, todos los discípulos, pues quedaron tristes, como es natural, ¿verdad? Ellos nunca se imaginaron que el Mesías, ese Dios encarnado, el Todopoderoso, iba a tener que ir a la cruz y morir. No se lo imaginaron. Y por eso nosotros vemos como Pedro inmediatamente trata de impedir que el Señor vaya a la cruz. Y el Señor le reprende y le dice todo lo que tiene que decirle: apártate de mí, Satanás, porque tus ojos están puestos aquí en la tierra y no en las cosas celestiales. Como judío, Pedro y los demás, ellos estaban conscientes, o más bien creían estar conscientes, o que conocían todas las escrituras, y que Dios establecería su reino cuando el Mesías llegara. Ellos no contemplaron que él tenía que padecer. Ahora, este morir que el Señor les va a indicar al final del versículo 38, Él les da una cápsula de ánimo. Vamos a llamarla así, una cápsula de ánimo. Le dice en el capítulo 8, versículo 38, el versículo 38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él, y aquí está la cápsula de ánimo, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lo que el Señor le está diciendo es, en una cápsula: mira, yo voy a morir, sí, pero yo voy a regresar. Él estaba anunciando de antemano que Cristo regresaría una vez más, que Él vino como un siervo, pero que la próxima vez que iba a regresar no vendría como siervo, sino vendría como Rey de Reyes y Señor de Señores. En la primera venida a Él se le vio con una corona de espinas, pero en esta segunda venida tendría una corona que tendría muchas diademas. En la primera venida Él estuvo vejado y maltratado por los hombres. En esta segunda venida, Cristo vendría con la gloria de su Padre para juzgar a aquel que no creyera en Él. Entonces, Cristo le da esa cápsula, ¿verdad? De ánimo. Sin embargo, el versículo 1 del capítulo 9 nos habla una vez más del ánimo que el Señor le tiene para los discípulos. Dice: y también les dijo, de cierto os digo, es decir, le dijo que venía
una próxima vez yo muero, pero yo vengo otra vez. Pero luego le dice, y también les digo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí. ¿Con quién estaba hablando? Con los apóstoles. Dice específicamente, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Venido con poder. Lo que le estaba diciendo Cristo es, algunos de ustedes que están aquí no van a morir antes de que vean a Cristo en gloria. Él les dice algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Pedro, Jacobo y Juan. Se refería a estos tres apóstoles. Ellos tendrían un anticipo del reino de Dios. Ellos verían el resplandor real de Jesús. Lo que se estaba refiriendo ese pasaje es precisamente a lo que van a experimentar 6 días después. Por eso dice el versículo 2, 6 días después. ¿Después de qué? Después de lo que le dijo. Después de que Pedro hizo lo que hizo y el Señor le dice, no te preocupes, voy a morir, pero una vez más yo regresaré. Regresaré en la gloria de mi Padre. Y luego les dice, una vez más, animándoles, hermanos, no se preocupen. Inclusive ustedes van a tener un anticipo, algunos de los que están aquí van a tener un anticipo de lo que es ver al Hijo de Dios en toda su gloria. Qué hermoso que el Señor esté pendiente de sus discípulos. Y cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento Dios hace sus manifestaciones o sus apariciones. Cada vez que hace una aparición hay un destello de luz. O lo hace en una forma de luz. Por ejemplo, cuando se fue a iniciar el oficio de sacerdote, los levitas, ¿verdad? El Señor se manifestó con luz. Y vino una nube de luz, dice Levíticos 9:23. También cuando el tabernáculo se concluyó, en el versículo 40 de Éxodo, al final del versículo 40 de Éxodo, dice que terminaron todas las cosas y luego vino una nube que inundó el lugar, una nube de luz, de gloria del Señor, y al mismo tiempo dice que Moisés tuvo que salir, no pudo entrar porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Incluso viéndolo en el futuro, Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 14, nos dice que en algún momento en el futuro, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. De manera que el Señor Todopoderoso, el Padre, cada vez que hace su aparición como lo que Él es, una representación de lo que Él es, lo hace con luz. Y ahora el Cristo, el Dios hombre, es la revelación de la gloria de Dios. Y dice, la Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 2 versículo 8 que Cristo es la gloria, o más bien el Cristo es el Señor de gloria. Y esto es interesante porque cuando nosotros vamos a abordar el pasaje ahora mismo, yo quiero que usted entienda que el mismo Dios que se transfiguró allí es el mismo Dios, Padre, creador del cielo y la tierra. Una vez más, el Señor le está mostrando a los discípulos, yo soy el Dios Todopoderoso. En el libro de Hebreos lo describe como el resplandor de la gloria de Dios. Si usted lee Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y eso está hablando de Cristo. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Esa gloria se mostró a través de los milagros y señales. Y el pueblo pudo contemplar y ver a Dios manifestándose a través de todas las cosas que hacía. Sin embargo, mucha gente no lo vio. Es más, los discípulos no lo vieron. Y el Señor entonces, en esta ocasión, va a mostrar un poco más. Va a develar aquello que estaba encubierto por su carne. Los discípulos, inclusive, estaban desanimados, como les decía. Ellos estaban pensando en la muerte y estaban desanimados. El Señor iba a morir. Y el mensaje de la transfiguración es precisamente para que estos hombres cobren ánimo. Para que ellos vean que a través del sufrimiento, la cruz
puedan ver también la gloria, que Cristo iba a pasar por esto, pero al final de eso verían la gloria. Y nosotros hablamos de eso la semana pasada, como hoy en día pues tratan de evitar el sufrimiento. Bueno, la Biblia nos habla que no es así. Que quieres gloria, tienes que atravesar la cruz. ¿Quieres ver el reino glorioso? Pues en este mundo padeceréis persecución. ¿Quieres vivir justa y piadosamente? Le dice Pablo a Timoteo, no te preocupes. Si quieres hacerlo, lo que vas a hacer es sufrir en este mundo. ¿Quieres ser diferente? Vas a sufrir. Cruz y después gloria. Bueno, los discípulos aprenderían la lección que después del sufrimiento verían gloria. Y así todo aquel que cree en Él estaría en esa gloria del Señor. El primer punto de esta predicación está en el versículo 2 y 3, la transfiguración en sí misma del Señor. Dice que el versículo 2, 6 días después, como le dije hace un momento, 6 días después de lo que Pedro y el Señor le había dicho a los discípulos, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos. En el contexto, Cristo es anunciado por Pedro y ahora va a morir. Los discípulos están desanimados y el Señor les dice, no se preocupen, yo voy a mostrarles en un momento mi gloria y van a cobrar ánimo. 6 días después de que el Señor le anuncia eso, y están aquí de regreso a Jerusalén, porque recuerdan, ellos estaban en Filipo, y entonces van de regreso a Jerusalén, y yo me imagino, usted podrá imaginar 6 días con la cabeza puesta en, el Señor va a morir, y tiene que ser esto, ¿y por qué va a ser eso? Era como que caminar pensando en las cosas que el Señor le había dicho, y iban desanimados, hasta que el Señor les toma. Vamos a un monte a orar, dice Lucas en el pasaje paralelo, nos dice que ellos fueron a orar. Y luego toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, se los lleva aparte. Y a estos 3 hombres Dios les va a descubrir su gloria. La presencia divina de Él. Si nosotros detallamos este evento, hermano, este pasaje tiene muchas cosas que decir. Y yo estuve luchando para mantenerme en el patrón y no salirme a decir muchas cosas, ¿verdad? Pero no podía dejar de decir esto. Esto se parece mucho a lo que pasó cuando Moisés estuvo en el monte Sión. Se parece mucho. Fíjense, Moisés subió al monte con testigos, ¿verdad? Subió al monte con testigos. Jesús subió al monte alto, dice, con testigos también. Tuvo 3. Luego, la nube de la gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí. Igual aconteció con Jesús y sus discípulos. La gloria de Jehová, dice, reposó, se puso sobre ellos. A Moisés, cuando estaba allí, él escuchó la voz de Dios. Los discípulos también escucharon la voz de Dios. Cuando Moisés descubrió el monte, descendió del monte, dice que la piel le resplandecía. Y aquí está la gran diferencia. A Moisés le resplandecía la piel por estar expuesto a la presencia de Dios. Pero la gran diferencia es que Cristo no reflejó, no fue que vino una luz del cielo, sino que literalmente de Él brotó una luz. Otra vez, no tenía que venir de ninguna parte porque Él era, o Él es, ese Dios. Ese Dios que se manifestó a Moisés en el monte Sión, era el mismo Dios que estaba frente a los apóstoles, ahora manifestando su realidad divina. El Señor elige a estos 3 discípulos para animarles, mis hermanos, y les anima, pero aparte de eso, ellos tenían una tarea, vamos a decirlo así, una tarea, una labor específica que iban a llevar a cabo una vez que Cristo saliera de aquí, de este mundo. Ellos necesitaban estar conscientes de lo que era Cristo. Debían estar apercibidos, no tenían que tener ninguna sombra de duda de que Él era Dios. A pesar de que Pedro lo había dicho, lo había confesado, nosotros sabemos que Pedro más adelante lo va a negar. Y Pedro todavía no estaba completo, no estaba pleno. Pero estos 3 hombres jugarían un papel importante
después de la resurrección de Cristo, después de que Cristo ascendiera al cielo. Por ejemplo, Pedro fue el primer hombre en predicar en el día de Pentecostés. Cuando la iglesia se reunió o cuando el tiempo de la fiesta de Pentecostés se reunieron, Pedro se levanta valientemente en medio de la multitud y predica un sermón tan directo que los llama asesinos. Le dice, ustedes mataron por el consejo anticipado de Dios, pero ustedes mataron al Cristo. Tanto fue que la gente que estaba ahí presente, algunos, dice que compungidos de corazón, tocados por la palabra que estaban escuchando, dijeron, varones, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntense, bautícense y vengan. Y se conformó la primera iglesia y Pedro necesitaba esa valentía determinante para poder predicar. Porque más adelante Pedro sería llevado a padecer. Y él necesitaba estar seguro de lo que estaba haciendo. Así que el Señor se lleva a Pedro, pero no solamente a Pedro, sino a Juan. Juan es el acompañante de Pedro. Inclusive cuando están predicando, a los primeros que toman para darle palo es a Pedro y a Juan. Los toman y los caen a latigazos. Y dice la Biblia que salieron de ahí gozosos porque simplemente fueron tomados por dignos de sufrir por causa del evangelio. Jacobo, Juan, además de eso, fue el que iba a cerrar el canon de la Biblia. Él fue el que va a escribir Apocalipsis y quien va a tener otra experiencia tan radical en la isla de Patmos, que va a ver una vez más al Señor lleno de gloria, o más bien cubierto de gloria. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, usted va a ver allí una descripción de ese Cristo glorioso. Él dice que vio al Señor con sus pelos blancos, con sus ojos de llama, con su rostro resplandeciente, con sus pies de bronce bruñido, con sus ropas blanquísimas. Él está una vez más viendo al Señor en todo su esplendor. Pero ¿qué de Jacobo? Bueno, Jacobo sería el líder de la primera iglesia en Jerusalén. Él sería una de las columnas que estaría frente a la iglesia en Jerusalén. De tal manera que estos tres jugarían un papel predominante en los primeros años de la iglesia. Pero el pasaje nos dice que estos tres vieron una transformación. Se fueron a un monte alto, el Señor los aparta a ellos tres de todos los demás y luego ven una transfiguración. La palabra transfiguración viene de la palabra metamorfos. Metamorfos, que viene de la palabra o proviene para nosotros es metamorfosis. En el griego es metamorfos, en español metamorfosis, de donde viene la palabra transformación. Lo que ellos vieron fue una transformación. Su rostro fue otro. Y yo no estoy diciendo que sus ojos se le cambiaron a azules o verdes. No, estamos hablando de una transformación resplandeciente. Literalmente, hermanos, piense en una cortina que usted sabe que detrás de la cortina hay algo, pero usted no lo conoce. Y hasta que usted abre la cortina, usted se puede dar cuenta de lo que está ahí dentro. Bueno, con Cristo fue así. Su carne lo que hacía era cubrir la gloria refulgente de Dios. Y Él, en un momento, pues simplemente deja abrir la cortina para que los discípulos vean esto. Es interesante que esta transfiguración, este velo que fue quitado, nos dice en la referencia en Mateo 17 también está la misma palabra, transfiguró, y lo que dice es que su rostro resplandeció, dice, como el sol. ¿Se imagina tener el sol frente a usted? Pero que no lo queme. Cuando Moisés subió al monte a orar, a recibir de Dios los mandamientos, él vio al Señor y dijo, Señor, yo quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, no va a ser posible. Pero ve, yo te voy a esconder aquí en la peña, yo te voy a meter en esta hendidura y yo voy a pasar por allí. Realmente lo que iba a pasar era un resplandor, la gloria de Dios. Y dice que Moisés se metió y cuando él vio que la presencia de Dios pasó, él bajó su cara. Era tan tremendo que él no pudo ver. Y luego dice que solamente ese destello hizo que la gente no podía ver. Si usted lee ese pasaje, cuando él baja, desciende donde estaba la gente le veía y decía, Moisés, pero tápate la cara porque no te podemos ver a causa de tu resplandor. Bueno, los discípulos estaban allí y vieron al Señor develado. Su rostro era como el sol brillante.
Hermanos, esto no es ciencia ficción. Esto pasó. Nuestro Dios es luz. Incluso dice que sus vestiduras brillaron. Marcos está buscando palabras para tratar de expresar lo que Pedro le está contando. Recuerden, Pedro le está contando porque Marcos no estuvo presente. Y Pedro le está contando a Marcos y Marcos está buscando la manera de cómo expresarlo. ¿Y cómo lo dice Marcos? Marcos dice, mira, era tan blanco, versículo 3, sus vestidos se resplandecieron, se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, primero. Es blanco como la nieve, pero más allá, tanto como ningún lavador en la tierra lo puede hacer blanco. No importa cuánto cloro tú uses en tu ropa. Nunca conseguirás esa blancura. Es imposible de explicarlo con mis palabras, nos está diciendo Marcos. Pero era blanco, un blanco que usted nunca se haya imaginado, que nunca ha visto. Brillante. Esto ocurrió en la noche, según nos dice Lucas. Ellos fueron a orar. Dice que estaban cargados de sueños incluso. Así que usted podrá imaginar una noche oscura, como lo eran en ese entonces, oscura completamente, pero el Señor brillando allí. Eso dejó ver con mucha más claridad lo que el Señor estaba mostrándose, esa presencia o la gloria de Dios. Esta experiencia nunca sería olvidada por los apóstoles. Si usted recuerda el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, él mismo dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, y aquel verbo hecho carne, habitó entre nosotros. En otras palabras, yo anduve con él estaba conmigo, y nosotros, y vimos, dice él, su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan va a hablar en su libro de ese acontecimiento. Esa gloria yo la vi, a mí nadie me la contó. Luego Pedro también va a contar en su segunda carta de ese mismo acontecimiento. Él dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. A mí nadie me lo contó. Esto no fue algo que alguien vino y me contó. Tuve un sueño, Pedro. No. Sino como bien, habiendo visto con nuestros propios ojos, dice Pedro, su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Una vez más, la experiencia fue tatuada en sus corazones. No pudieron dejar de hablar de eso que habían visto y oído. Ellos fueron impactados al ver a Cristo en su gloria. Después de su ascenso, ellos hablaron de esta manera. Y recuerden, una de las motivaciones que el Señor tenía era levantar el ánimo de ese que estaba cabizbajo. Pedro estaba cabizbajo y todos los demás, vas a morir, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor les va a animar. ¿Cómo les va a animar? Simplemente abriendo el velo, vean quién soy yo. Y luego lo cerró. Vaya manera de animarlo, ¿no? ¿Quién nos animaría con ver al Señor en todo su esplendor? Y recordar todas las cosas que me has prometido. Si tú eres Dios y has dicho eso, tú vas a cumplir. Ahora, eso no termina allí. Lo que ellos estaban viendo en ese momento fue parte. La otra parte, que nos lleva al segundo punto, va a haber una reunión ahí gloriosa. Una reunión entre Jesús y dos hombres más, dice el versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Yo cuando estaba viendo esto, me preguntaba a mí mismo, bueno, Señor, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no pudo ser Abraham, es el padre de la fe? ¿Por qué no pudo ser Jeremías, que sufrió tanto? ¿Por qué no pudo ser Adán? ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué estos dos hombres? Bueno, debían ser estos dos hombres porque en ellos estaba, vamos a decir, envuelto todo el Antiguo Testamento. Dicho de otra palabra, la ley y los profetas, como se refiere a la Biblia en otras oportunidades, es lo que representan ellos. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Fue con Moisés que Dios envió los 10 mandamientos a Israel. Y fue Elías
uno de los primeros de muchos profetas que defendería y que luchó con violencia para que el pueblo guardara la ley del Señor. Así que lo que el Señor estaba tratando de mostrarle a los discípulos y a nosotros es que todo el Antiguo Testamento apuntaba a una sola persona, a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Ahí estaban los tres, como que dando testimonio de que este era de los que ellos habían hablado anteriormente. En Lucas capítulo 24 hay una conversación entre dos discípulos. Cristo fue crucificado y luego empezó el alboroto en el pueblo. La gente no sabía qué hacer, cómo comportarse. Y luego van estos dos caminantes, estos dos discípulos que habían escuchado del Señor, y van caminando, los discípulos del camino de Emaús, y van hablando entre ellos dos y van diciendo, cónchale, ¿cómo es posible que el Señor fue crucificado? ¿Y ahora qué va a pasar? Y luego se le aparece Cristo mismo y les pregunta, mira, ¿de qué hablan? ¿De qué pasó? ¿Qué está pasando por allí? Caramba, eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Israel. ¿Dónde estabas tú metido? Y empezaron a decirle, sí, el Señor les dice, los reprende. Lucas 24, 25, 27, mira cómo les reprende, le dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Recuerden, en este tiempo el Nuevo Testamento no había sido escrito. Tenían el Antiguo Testamento. Y Cristo le dice, todo esto estaba escrito ya. ¿Cómo no pueden creer si ustedes lo saben? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en gloria? Y comenzando, este es Cristo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. En otras palabras, Cristo le está mostrando, todo el Antiguo Testamento hablaba de este momento, hablaba de mí. ¿Cómo es posible que ustedes no han creído en eso? ¿Cómo es posible que se extraviaron en el camino a ver la ceremonia? ¿Cómo es posible que se extraviaron a ver el rito? Pero no contemplaron realmente lo que eso involucraba. El significado que estaba detrás de cada cosa que se hacía en las fiestas. Jesús les presenta a estos discípulos y nos dice a nosotros, hermanos, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted tiene que ver a Cristo allí. Si usted no ve a Cristo, esa lectura está mala. Si usted lee la historia de Jonás y usted no ve a Cristo en ninguna parte, simplemente usted verá una historia bonita. Si usted lee la historia de Sansón y no ve a Cristo allí, usted dice, wow, no, el pelo de Sansón que era fuerte. Y a veces nos enfrancamos en cosas externas, pero no vemos realmente lo que eso apuntaba. Hay gente que ahorita mismo están tratando de traer esas cosas para acá, para el Nuevo Testamento, y nos traen el arca del pacto, y el candelabro, y la bandera de Israel, y la estrella. ¿Qué tiene que ver eso hoy en día si ya Cristo vino? Bueno, el Señor nos está diciendo a nosotros que no seamos como esos insensatos y tardos de corazón o duros de corazón para no creer. Todo lo que se decía en el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, apuntaba a Cristo y de su partida. Ahora, en ese pasaje no solamente nos dice que estaban ellos dos, sino que estaban hablando. Y dice que hablaban, que estaban con Jesús hablando. Pero Marcos no nos dice que estaban hablando. Y es interesante ver otra vez, meternos en la historia y pensar, oye, ¿qué le estarán diciendo? Bueno, cuando uno se va a Lucas, te dice de qué estaban hablando. Lucas 9:31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esa palabra partida lo que habla es éxodo. Esa es la misma palabra para decir éxodo. El éxodo, es decir, la salida de Cristo de este mundo. Él iba de regreso al Padre, pero primero tenía que pasar por Jerusalén. Y Jerusalén era sinónimo de cruz. Esa semana que vamos a ver y que hoy se va a iniciar esa semana. Bueno, ellos estaban hablando de cómo fue eso, qué es lo que iba a padecer él, cómo él iba a llegar a la cruz y cómo iba a pasar por eso para luego venir en gloria. Él tenía que pasar por Jerusalén para así rescatar a muchos y librarlos del pecado y de la esclavitud en la cual el mundo estaba sometido. Recuerden, Moisés está aquí
como representante de esa salida que tuvo Israel de Egipto. Esa partida de Egipto, cómo salió, esa partida, esa historia tan bonita que le contamos a los niños. Tienen que entender que esa partida era algo que ilustraba esta partida. Esa partida de Egipto, salir de medio de Egipto que representaba la esclavitud física que el pueblo tenía, un día vendría un profeta y ese profeta con gloria sacaría al pueblo no de la esclavitud física, aunque también pasará, pero no, ahí no se refería a la esclavitud física, sino a la esclavitud espiritual que el pueblo estaba. Es como lo que hoy nosotros anunciamos, el evangelio es para perdón de nuestros pecados. El evangelio no tiene nada que ver con riquezas aquí y ahora. Tiene que ver con un reino celestial. Él vendría a librarnos, a rescatarnos de la esclavitud del pecado. De eso estaban hablando, de ese éxodo de Cristo de esta tierra y cómo iría al Padre. Qué interesante debió ser esa conversación, porque Moisés fue el precursor, ¿verdad?, de la salida y cómo Moisés empezó a hablar. O sea que cuando nosotros dimos 40 años vueltas en el desierto, 40 años estuvimos dando vueltas, todo eso era porque lo que quería decirnos nuestro Padre era que tú vendrías un día y también nos sacarías. ¡Wow! Yo no lo entendía. ¿Cómo tú nos alimentaste en el desierto, Señor? Ah, ok, o sea, eso representaba que tú serías el pan de vida, ese pan que vendía del cielo, ese eras tú. Y poder contemplar todo lo que estaban hablando. Bueno, ¿sabe? Hasta yo, y yo creo que usted también, caería como Pedro. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces Pedro, tenía que venir Pedro. Entonces Pedro dijo, maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pedro no podía quedarse callado, él tenía que hablar. Él estaba viendo todo eso y él va a interrumpir una conversación entre ellos. Incluso Mateo nos dice que mientras ellos hablaban, Pedro metió ¿verdad? Se metió como una gaveta ahí. Pedro se metió en la conversación. Ya, maestro, qué bueno, vale. Y él lo hace como muy humilde. No vamos a hacer para nosotros. No, una para ustedes 3. Pedro, si no sabes qué decir, quédate callado. Si no sabes qué decir, mejor cállate. ¿Cómo vas a interrumpir una reunión tan gloriosa como la que está delante de ti? Mira lo que dice el versículo 6. Pero no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Hermano, esto nos habla de nosotros directamente, ¿no? Si tú no sabes qué decir, quédate callado. Pedro estaba ahí, él no sabía qué decir, pero tenía que hablar. Pedro, ¿por qué tienes que hablar? Ahora, ahí estaba también Jacobo y Juan. Ellos también estaban espantados, tenían miedo, estaban viendo todo eso y espantados, pero ellos se quedaron callados. Pedro tenía que hablar. Y eso debe llevarnos a nosotros a la reflexión. A veces debemos escuchar más que hablar. En el mucho hablar, no falta pecado. En el mucho hablar no falta pecado. Si usted no sabe qué decir, no diga nada. Eso es sabio. Pero si usted se pone a hablar mucho, posiblemente interrumpirá o más bien dejará de oír lo que realmente tiene que oír. Yo imagino a Pedro contándole esto una vez más a Marcos. Es como que Pedro le estuviera diciendo, ¿sabe? Y estaban hablando y hablaban de cómo las cosas iban a pasar. Y bueno, y yo tuve que meter la pata, ¿vale? Yo no sabía qué decir, pero yo tuve que hablar ahí, tuve que decir esto y esto y esto. Imagínate la vergüenza de Pedro al contarle a Marcos lo que él hizo, porque él está contándole. Esto es una historia post resurrección, después de la resurrección, y Pedro está allí diciéndole a Marcos. Yo de gaveta, metido siempre en el medio. Y yo tuve que decir algo. Ahora, como dije hace un momento, estos estaban espantados. Pero Pedro, cuando acciona a hablar, él tiene una intención. ¿Qué es la intención de Pedro? Bueno, Pedro seguía con la intención de evitar que Cristo fuera a la cruz. Fíjense que lo que le dice es que es bueno que estemos aquí. Vamos a quedarnos aquí mejor. Esa idea de ir a la cruz, no, Señor, no, que no te acontezca nada como esto. Vamos a quedarnos aquí tranquilitos, hacemos 3 enramadas
y tú estableces tu reino. Y no pasa nada, pues todo pasa de una mejor manera, Señor. Y saben, eso es una de las cosas que nosotros normalmente tratamos de evitar. Queremos gloria sin cruz. Eso no existe. ¿Quieres gloria? Tienes que atravesar la cruz. Ya dijimos la semana pasada, ¿verdad? Cristo le dice, ¿quieres realmente ser mi discípulo? ¿Quieres caminar conmigo? ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Si tratas de evitar la cruz, pues tendrás muchas cosas, posiblemente, pero no verás la gloria. El tercer punto nos habla de, ahora sí, la declaración de Dios Padre. Nosotros escuchamos a Pedro declarar y decir, este es el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo el Señor, ya no es por boca de Pedro, de cualquier ser humano, sino de su misma boca, el Padre va a decirle, o nos va a decir a nosotros, quién es Cristo y qué debemos hacer. Versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Si la manifestación de luz que procedía de Cristo no era suficiente, ahora piense que la presencia de Dios, la Shekinah, esa presencia de Dios que descendía en el tabernáculo, esa nube de gloria que guió al pueblo de Israel en el desierto, esa gloria, esa nube que estuvo en el templo cuando se terminó el templo, esa nube estaba allí y de la nube salió una voz. No era suficiente con la luz y ahora de pronto esa nube que cayó aquí. Y luego de esa nube sale una voz. En este pasaje nosotros escuchamos un mandato. A él oíd. Y allí mi título. A Cristo oíd. El Padre había demostrado, una vez más, que ese Hijo que Él había enviado, Él era el cumplimiento de todas las cosas que se habían dicho. Y luego nos dice, a Él oíd. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Dios hablaba de diferentes maneras. Hablaba a través de sueños, visiones, a través de los profetas, a través de lo que ya estaba escrito. Y hablaba de diferentes maneras, pero dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, y habiendo hablado muchas veces, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjense quién es el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el creador. El Hijo es el creador, el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese Hijo de Dios, a Él deben oír ahora. Ahora Él no nos dice, escúcheme en visiones, escúcheme en sueños. Dice, en los postreros días, ya yo hablé así. Ahora deben escuchar al Hijo, a Él oíd. Cristo es exclusivo, no tienes que oír a nadie más. Cristo es suficiente. Mateo nos dice que mientras estaban hablando Pedro con ellos y la conversación que había, dice que esa nube llegó al lugar y se posó ahí sobre ellos. Y la voz vino, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Imagínense por un momento cómo estuvieron los apóstoles. Porque la Biblia nos dice, en Mateo una vez más, nos dice que cuando escucharon eso y vieron eso, cayeron postrados. Se asustaron, estaban espantados. ¿Por qué? Por la manifestación de la gloria de Dios en ese momento. Y lo que hicieron fue tirarse al suelo. Cantábamos hace un momento, no hay lugar más alto, ¿verdad?, que estar a los pies de Cristo. Bueno, ellos se doblaron y cayeron ante la majestad de Dios. Estos discípulos se postraron y tuvieron gran temor, dice el pasaje. Gran temor. ¿Quién no? Pero al final de cuentas, la voz tenía un mandato, a Él oíd. Como diciéndole a Pedro, Pedro, cállate.
Pedro aún estaba hablando, Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y de pronto la nube viene y sale la voz diciendo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Pedro, cállate. Pedro, no es tiempo de que hables, es tiempo de que tú escuches. No es tiempo de que estés hablando, Pedro, e interrumpiendo conversaciones. Es necesario que tú escuches lo que te voy a decir. Una vez más, cuando todo esto pasó, ellos levantaron la mirada y vieron a Cristo solo allí. No necesitas a nadie más. El Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Él estaba ahora entre ellos. Cristo estaba entre ellos. Y Cristo le está diciendo y les dice en el pasaje de Marcos, de Mateo, una vez que ellos se levantan la mirada y ven a Cristo solo, dice, no temáis. Ya, levántense, no teman más, no tengan miedo. Lo ven al solo. Y lo que busca el Señor es animarlos. Hermanos queridos, nosotros, tú y yo, no tenemos que temer nada más. Nosotros estamos con Cristo. Y como decía la hermana en la mañana, si Dios es con nosotros, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tiene que tener ningún temor. Ya no tenemos que andar pensando en que tengo que cumplir ceremonias o ritos. Hoy en día la gente sale con una palma buscando cumplir un rito, una ceremonia, un ritual para pagar sus promesas. No tiene que hacer nada de eso. Muchas personas esta semana se van a flagelar, se van a agarrar un látigo, se van a dar en la espalda una y otra vez. Otros se coronarán físicamente. Otros son crucificados, tal cual como Cristo fue crucificado. Buscando el favor de Dios, pues a la Biblia nos dice, no tienes que hacer nada más. Ya eso se cumplió, ya los ritos de comida, de ceremonia, no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy. Cristo ya vino. No comas pescado, no comas carne porque está llamando juicio para ti. Te vas a convertir en pescado si vas a la playa. Cosas que la gente ha tratado de meternos en nuestra cabeza, pero cuando vemos la transfiguración, nosotros vemos a Cristo solamente. Usted no tiene que cumplir algo que no podía cumplir. La ley era incumplible para usted y para mí. No podíamos alcanzar la majestad de Dios cumpliendo la ley por nuestro pecado. De tal manera que el Señor tuvo que enviar a Jesucristo para que Él cumpliera por nosotros eso que tú y yo no podíamos hacer. Así que mis hermanos, ánimo. Que el Cristo al cual tú sirves y yo sirvo está de tu lado. Y aunque enfrentes a la muerte, ve con valor. Porque ¿sabes qué? Su vida, tu vida está en sus manos. Y Él ha triunfado sobre la muerte. Y aunque nosotros muramos en esta vida, ahorita mismo, en una semana, en 2 días, ¿sabes qué? Si tú le perteneces a Cristo, pues no pasa nada. Estarás en la presencia con el Señor. Pero si estás aquí y no tienes a Cristo, teme. Ten temor. Ven arrepentido ante la presencia de Dios. Arrepiéntete, porque a menos que tú hagas esto, entonces tendrás que tener temor. Y mucho temor, porque tendrás que enfrentar al Dios Todopoderoso y estarás tú solo. La Biblia nos dice que nosotros estamos escondidos en Cristo. Que tú y yo nos escondemos. Él es nuestro escondedero, nuestra roca fiel. Aquella hendidura en la peña donde Moisés se tuvo que esconder. Donde Dios le dijo, métete en esa peña para que mi bien no te acabe. Bueno, nosotros estamos escondidos en esa peña. El Señor es la roca de nuestra salvación, dice la Biblia. De tal manera que tú y yo estamos escondidos en Cristo. Y si estamos escondidos en Cristo, ¿sabe qué? No pasa nada. Todo lo que viene de aquí en adelante será para nuestro bien, dice Romanos capítulo 8, 28. Nosotros no hemos visto a Cristo en esa transfiguración. Pero para eso Dios lo hizo frente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Para mostrarnos y darnos testimonios de lo que ellos vieron y oyeron. Y que el testimonio fuese confiable. Como dijimos en el pasaje de Pedro, Pedro dice, esto no me lo contó nadie. Esto no es una fábula, yo lo vi, yo lo oí. Y Pedro podría decir mucho más, podría decir, y yo fui osado porque yo interrumpí la conversación y fui arrepentido de arriba. Ahora no fue Cristo quien le dijo, apártate de mí, Satanás, sino es el mismo Dios que le dice, cállate, Pedro. Vendrá la oportunidad cuando tengas que hablar.
Hermanos queridos, hay momentos que tenemos que callar, pero hay momentos que tenemos que hablar. La Biblia nos enseña que todas las cosas que salgan de nuestra boca sea para edificación. Si usted no tiene nada que decir, se calla. Si no es para edificación, se calla. Si es para edificación, entonces la Biblia dice, hable. ¿Saben qué es lo que edifica? Lo único que puede edificar es la palabra de Dios. El que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Si tú estás aquí una vez más y no tienes a Cristo, entonces debes venir a Cristo, ¿sabes? Porque a menos de que hagas esto, una vez más, un día más, tú estás acumulando ira para el día de la ira. Y lo enfrentarás y será terrible porque estarás tú solo. Cristo está allí para decirte, levántate, ten ánimo, no temas, yo estoy contigo. Si tú realmente arrepentido vienes a su presencia, pero si no, teme y no importa cuánto temor tengas, ese temor servirá simplemente como preámbulo de lo que realmente va a acontecer con tu ser. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Gracias, mi Señor, porque nosotros podemos ver claramente que ese momento, Señor, de la transfiguración fue un momento especial, donde mostraste, Señor, una vez más a tu pueblo, Señor, presente en ese momento, pero a nosotros hoy, que tú eres ese Dios de gloria, glorioso, el creador del cielo y la tierra, el esplendor de la gloria de Dios está con nosotros. Y como dice Romanos, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo es el que murió? Padre, gracias porque tú estás a la diestra de Dios ahora mismo intercediendo por nosotros. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada día, Señor, y porque a pesar de nuestro pecado y de nuestra falta, Señor, de compromiso contigo, Señor, tú una vez más, día tras día, Señor, nos haces ver, Dios, que tú eres digno de toda alabanza, adoración y gloria, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas hacer fiel tu palabra, Señor, que tú no solamente la puedas hacer fiel, puedas hacer eficaz la palabra, Señor, leída y predicada hoy en el corazón de aquel que no te conoce. Y si está aquí, Señor, Padre, que tú puedas traerlo en arrepentimiento y fe. A los que estamos aquí, que creemos y estamos convencidos que tú eres el creador del cielo y de la tierra, ayúdanos, Señor, a tener esa imagen en nuestra cabeza, Señor, a ver ese momento como el momento de ánimo que nosotros necesitamos. Tenemos a Cristo y eso nos basta. Gracias porque tú eres suficiente, Dios. Sigue animándonos, Señor, sigue fortaleciéndonos, ayúdanos en esta tarea que nos has dejado, Señor, de anunciar todo lo que tú nos has dicho, Señor, nos has dejado. Ayúdanos a obedecer, a oír la voz de Cristo, aquella que nos has hablado por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.